conectándonos aquí con el Ponte Online. Ya, ahí lo veo internamente. ¿Cómo está ahí, Francisco? Hola, hola, hola. Hola, hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, tanto tiempo, pero qué gusto tenerte acá. Sí, Nos habías dejado abandonado, ¿ah? sí, nos habíamos abandonado mutuamente. Exacto, pero ya está ahí y lo vemos en pantalla. Francisco Álvarez, químico farmacéutico, docente de la UNAP Viña del Mar, ex seremi de salud. ¿Cómo están las clases? ¿Cómo va? Oye, muchos estudiantes enfermos. ¿Cómo está el tema de la influenza principalmente, amigo mío? Bueno, esta semana es como una semana de pausa en la universidad, ¿Ya? entre comillas, una semana donde los estudiantes descansan, principalmente algunos que son de regiones, se vuelven a sus regiones. Entonces, es una semana que también permite evitar, ¿cierto?, el contagio dentro de la misma universidad, porque si bien las salas de clase tienen ventilación, ¿cierto? Claramente con este frío uno aquí tiende a cerrar todas las ventanas para evitar el frío. Entonces, hasta la semana pasada habían varios casos de estudiantes que estaban medio resfriados, pero esta semana de pausa ayuda un poco a que ese contagio baje un poco, a diferencia de que a nivel nacional estamos viendo que los casos de influenza se están disparando. Sí, bueno, pero tu experiencia ahí como docente de la UNAV en Viña, digamos, de gente más adulta, que estamos hablando, no sé, pues, veinteañeros, cercanos a esa edad, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa en los pediátricos? Porque hay preocupación, se ha dicho que aumenta el riesgo de contagio de la influenza en los colegios de aquí de la quinta región, que me imagino que se hace extensivo a Santiago, la zona centro-sur. Eh, ¿Hay preocupación, hay alerta o todavía estamos en los niveles normales a tu juicio? Sí, no, la verdad es que parece que el invierno se nos adelantó en el sentido de que, por ejemplo, abril fue el mes del rinovirus, donde ahí los que vieron más golpeados, principalmente fueron las personas mayores, enfermos crónicos, y ahora ya estamos viendo de que los virus están afectando mucho a los más pequeños de la casa y también a las personas mayores, principalmente a través del virus influenza. Ahora, perdió un poquito el protagonismo el rinovirus, ahora entró con toda la influenza. Y lo preocupante es que las coberturas de vacunación no avanzan, un poco relacionado con que falta comunicación de riesgo, las campañas de vacunación no han estado tan intensas, pero también tenemos un movimiento importante que quedó post pandemia, también un poco del movimiento antivacuna, considerando que además en la última semana apareció que el retiro de la vacuna AstraZeneca por los problemas que estaba produciendo en algunas personas en el mundo. Oye, Francisco, tanto virus que anda dando vuelta, uno está súper complicado. Mira, influenza A en un 55,8% se observa un repunte en la circulación. Rinovirus, como decías tú, 32,6%. Para influenza, 5,3%. Metaneumovirus, 3,2%. Adenovirus, 2,1%. Influenza B, 1,1%. En cuanto a los grupos etarios, se observa que el 57% de los casos de influenza A en menores de 15 años se reportan casos en preescolares y escolares con brotes respiratorios por este virus en jardín infantil y colegios. También aumentan los casos mayores de 65 años de edad. Tanta cuestión, ¿cómo uno sabe? ¿No? Tiene que andar tapado ahí, sobre todo en los lugares de frecuencia masiva, sobre todo los niños, pero ¿cómo le vaya a poner también no sé, una protección a un niño? No sé. ¿Qué se puede hacer aquí o al que le toca nomás, amigo mío? O sea, a ver, uno igual tiene que usar las medidas de prevención. Por ejemplo, aquellos que usan transporte público y son población de riesgo, yo igual aconsejo que usen mascarilla de forma preventiva, porque hay que cuidarse. Más encima la combinación de los virus con temperaturas heladas, claramente una mala combinación porque también hace que los cuadros también se agraven más, si sobre todo yo no tengo los medios como para calefaccionarme bien o si también además no tengo posibilidad de descansar. Entonces yo creo que es una buena fórmula utilizar mascarilla a aquellas personas que tengan su inmunidad más débil. De hecho, un dato importante, Jorge, ¿Sí? es que si nos comparamos a la misma fecha, el año pasado, tenemos a lo menos un 40% más de circulación viral. O sea, imagínate.
Eso claramente es preocupante porque esta misma situación el año pasado se estaba viendo a finales de mayo y ahora la estamos viendo ya en la segunda O semana. sea, hemos tenido Eso es la mucho más crisis. frío, bajas temperaturas y esto ha hecho, ¿no es cierto?, que se acreciente la cantidad de estos virus circulantes y que se anticipe, como tú señalas, ¿no es cierto?, el periodo más complicado que es de las enfermedades respiratorias. Oye, ¿y cómo estamos a nivel de cama, de consultorio, de atención de urgencia? ¿Todavía estamos en capacidad? De momento se está dando cobertura a la demanda, pero la preocupación de todos los actores en estos momentos es que no estamos lo suficientemente preparados si es que de aquí a la próxima semana o en 2 semanas más se puede observar un aumento de casos. ¿Ya? En estos momentos ya la demanda está siendo muy alta y nos vemos con la capacidad de la dotación de camas más o menos justa y lo más probable es que ya pasando la ministra, ¿cierto? Con todo lo de la ley corta, ahora se pongan las pilas con la campaña de invierno, porque es allá donde tenemos que priorizar el tema de salud en estos momentos. Sí. La vacunación, todavía hay mucha gente que anda ahí dando, no sé, dando vueltas y pensando si me vacuno o no me vacuno. Hay que vacunarse, ¿no es cierto? Sobre todo si está en los grupos Hay que vacunarse, de riesgo. sobre todo considerando que si usted está más propenso a adquirir una enfermedad más grave, como una neumonía, que eso claramente hemos visto, sobre todo las personas mayores y los más chiquititos, puede llegar a la muerte. Oye, ¿qué pasó? Te cambio el tema al caso de meningitis de un estudiante de un colegio en Viña del Mar. La Seremía de Valparaíso señaló que el escolar está en buenas condiciones de salud estable y que además hemos tomado nuestras muestras, digamos, para verificar la condición o diagnóstico. Eh, ¿Por qué es tan importante esto en el Colegio María Auxiliadora? Posible caso de meningitis, yo no sé si a esta altura ya se confirmó, y si eso, ¿cuál es el peligro que reviste? Porque esto también es una afección, digamos, que se transmite fácilmente. ¿Cómo se contagia? A ver si podemos hablar un poquito de eso. Sí, mira, respecto al contagio tiene que ver más bien con contactos cercanos, ¿cierto? Aquellas personas que, por ejemplo, los niños tienen contacto directo con los otros niños a través, no sé, de que se tocan, juegan, ¿cierto? O manipulan los mismos juguetes, ¿ya? Lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando llega a la casa, estos niños, un niño contagiado puede transmitir también a este patógeno a su familia. Entonces lo que hizo la Seremia acá se enfocó principalmente en iniciar tratamiento de forma preventiva, tanto al niño afectado como a los compañeros que tuvieron contacto con él, como sus familiares, con el objeto, ¿cierto?, de evitar de que desarrollen una meningitis que pueda claramente comprometer la vida. ¿Por qué? Porque la sintomatología que tienen las personas con meningitis es un dolor de cabeza muy extremo, fiebre muy alta, vómito explosivo, y son bastante inespecíficos los síntomas si uno los menciona, ¿cierto? Pero es de una intensidad mayor a otras enfermedades, y lo que se aconseja cuando aparecen estos síntomas, dolor de cabeza muy intenso, fiebre muy alta y vómito explosivo, es acudir al centro asistencial más cercano con el objetivo de poder descartar que sea una meningitis contagiosa. Ya, pero la autoridad está ahí atenta, ¿no es cierto? Sí, Siguiendo el caso, que me imagino que no solamente los padres apoderados, los compañeros, qué sé yo, y todo el entorno educacional se preocupa, porque si es un caso que puede, digamos, contagiarse fácilmente y que puede provocar mayores complicaciones. Pero hasta el momento no se ha agudizado, sí. digamos, ¿ah? Otro dato importante que muchas veces me dice, bueno, yo vivo cerca de este colegio, ¿Ya? eh, y la gran duda es qué tan tanto tiempo de contacto tiene que tener la persona como para contagiarse o tener un alto riesgo de contagio. Tienen que ser 5 horas continuas de contacto para que exista un contacto estrecho, ¿ya? Claro. Entonces, ¿quiénes son los que pueden tener contacto estrecho con el niño? Los mismos compañeros que están adentro de la sala, que comparten todo el día, ¿cierto? Y los familiares. Ok. Vamos a otro tema. La muerte de un aspirante a gendarmería, ¿no es cierto? Después de un entrenamiento, ahí está un tema que se está investigando, hay un sumario administrativo, qué sé yo, que va a precisar si fue
obligada a realizar ese tipo de ejercitación cuando ella tenía un cuadro importante de salud. Estamos hablando de influenza A, tengo entendido, ¿no es cierto? Es lo que se había señalado. Eh, ¿Cómo puede un caso de este tipo provocar la muerte? ¿Cómo se explica eso? Eh, Bueno, la información que se tiene de forma preliminar de que esta estudiante de gendarmería tenía influenza y que a pesar de que había transmitido, de que no se sentía bien, que estaba enferma, se le obligó a seguir desarrollando las actividades que tenían programas, como por ejemplo correr, y eso claramente es todo lo contrario de lo que hay que hacer cuando una persona tiene influenza. ¿Por qué? Porque tanto para el COVID como la influenza, lo más importante es el reposo, ¿ya? No Perfecto. hacer ninguna actividad física que implique un desgaste al cuerpo, porque el cuerpo está enfocado en defenderse de los virus, ¿cierto? Entonces, en este sentido, si es que se obligó a esta persona, ¿cierto?, a desarrollar una actividad física que compromete, ¿cierto?, todo el esfuerzo que está haciendo el cuerpo para poder combatir el virus, claramente eso puede exacerbar la enfermedad y finalmente puede alcanzar una neumonía grave que cuando ya se pasa a esa fase, ¿cierto?, claramente el riesgo de mortalidad es bastante alta y claramente lo vimos con este caso, lamentablemente. Sí, qué triste caso, y sobre todo con una joven ilusionada y además con un tema que se podría haber previsto, se podría haber tratado de otra manera. Bueno, la investigación derivará, ¿no es cierto?, las responsabilidades y cómo ocurren. Sobre todo estas cosas se hacen, ¿no es cierto?, y se persiguen. Hay una trazabilidad, digámoslo, en términos epidemiológicos también, porque interesa que no se repitan estos casos, que no se, que sean, claro, un tema que siempre se tenga ahí presente. Esto ya ocurrió, entonces para que no vuelva a ocurrir. Lo mismo ocurrió allá en Putre, lamentablemente con una situación, imagínate, con hipotermia, le cuesta también eh, digamos, una de las extremidades, digamos, a otro de los jóvenes que estaba lesionado, que está en recuperación, pero que terminó, digamos, con estas características de, ¿no es cierto?, se le tuvo que cercenar, ¿no es cierto? Médicamente, ¿cómo se dice eso, Francisco? Amputar, Amputar, ¿no es cierto? es una amputación. ¿Y eso por qué por la baja temperatura, por hipotermia, dejó de irrigar sangre? ¿Por qué se produce eso, amigo? Sí, mira, que cuando el cuerpo se expone a temperaturas muy bajas y no se tiene la debida protección, ¿cierto? Lo que ocurre es que toda la parte metabólica que tienen cada una de nuestras células se detiene y por lo tanto eso hace de que el trabajo que normalmente hacían nuestras células que para poder funcionar y mantener todo vital empieza a morirse. Y esa muerte de las células en general puede causar cierto un foco infeccioso o una isquemia, lo cual finalmente puede que la extremidad o la parte del cuerpo comprometida se tenga que amputar porque no hay ninguna forma de revivir ese tejido, esas células que ya están muertas. Ok, qué terrible caso, eso también es un tema, ¿no es cierto?, muy extenso, muy largo. Ya, oye, te llevo ahora a lo que le pasó a Nicole Moreno, más conocida como la Luli, mientras están haciendo el aseo correspondiente ahí, ¿no es cierto? Que es importante, digamos, mantener. Oye, denunció haber chocada por alcance, supuestamente por un médico en la comuna de Vitacura. Al margen de que sea médico o no sea médico, digamos, lo importante es cómo se reaccionó. No puedo creer que me hayan chocado un médico por detrás, con cero ética profesional y que todavía no haya llegado carabinero. No llega la ambulancia, no llega nadie, solamente me ayudó seguridad ciudadana. Bueno, algunas de las primeras declaraciones de Nicole, esto fue la noche del lunes, tengo entendido, pero te quiero preguntar porque muchas veces hay topones, colisiones que son menores, que no terminan con fallecimiento o con lesiones de mayor gravedad. Pero ¿cuáles son las preocupaciones al momento de un accidente? No solamente el golpe, ¿no es cierto?, sino el efecto látigo del cuello, ¿no es cierto?, del cervical. ¿Qué es lo que hay que tener en consideración? Porque muchas veces ocurre esto en el transporte público. ¿Cuántas veces hay frenadas bruscas, ¿no es cierto?, y uno hace movimientos que no son los normales, no sé, los naturales, y provocan alguna alteración? Aquí hay que tener consideración y cuidado, Francisco.
Sí, mira, hay dos aspectos cuando ocurre un choque que son significativos y que pueden llevar a una hospitalización. Bueno, diría que son tres. El primero, claramente, cuando hay un accidente, ¿cierto? El mismo volante ejerce esa presión en el tórax y esa complicación se llama tórax volante, en el cual claramente uno pierde la respiración o incluso el golpe tan fuerte puede producir un paro cardiorrespiratorio. La otra complicación, claramente, es el golpearse en la cabeza. Eso claramente, cualquier trauma en la cabeza, claramente pudiese ser muy mortal. Y lo otro, claramente, es que si hubo perforación a través de un metal o del vidrio, ¿cierto? Eso también es muy mortal porque puede producir una hemorragia masiva que también puede llegar a la muerte. Entonces, en ese sentido, claramente los choques de alta energía pueden provocar eso. Ahora, un topón, claramente muchas veces lo que nosotros vemos es que el impacto puede generar algún trauma en el cuello. Principalmente se puede ver un tórax volante no tan intenso, pero también puede aparecer, pero al final te genera una complicación que no deberías tener. O sea, en el fondo, claramente uno cuando va manejando trata de no cometer ningún error y claramente cuando ocurre un accidente, yo creo que nadie anda buscando tener un accidente. Entonces, en ese sentido, hasta el topón más mínimo puede ser complicado para algunas personas. Siempre se recomienda que te revisen, que te examinen, digamos. Siempre, Después siempre, de un accidente. porque cuando las personas chocan, se miran y ven no les duele nada o no están sangrando y lo dejan pasar. Sí. Y muchas veces los golpes, yo no me doy cuenta porque en el fondo todo es muy rápido. Tengo que examinarme, tengo que ir a un centro asistencial para chequear que ninguna de las lesiones que tenga me puede comprometer. De hecho, nos ha pasado de personas que tuvieron un accidente automovilístico moderado, no fueron al centro asistencial y después llegan igual al hospital con algunas complicaciones tanto pulmonares como cerebrales. Entonces, en el fondo no hay que, por muy menor que sea el topón, igual es importante siempre chequearse de que las lesiones no sean de gravedad. Sí. Siempre se dice que es tan fuerte, digamos, la sensación y la respuesta orgánica, física del organismo, que tú quedas todo dolorido, ¿no es cierto? Aunque no haya habido un impacto, es tanto como que te aprietas, como que tu cuerpo reacciona, ¿no es cierto?, frente a un movimiento tan inesperado de emergencia, que el organismo, ¿no es cierto?, queda súper tensionado y que eso se traduce en dolores musculares posteriores. Eh, Hay complicaciones derivados de esto. Sí, No es menor. sí, no. Entonces, en el fondo, el mensaje es: por muy menor que sea el accidente, a menos que definitivamente no haya ningún golpe significativo, es importante hacer caso a un centro asistencial para poder descartar cualquier tipo de lesión. Y lo más importante es usar el cinturón de seguridad. Sí. Sobre todo las personas que van atrás. Lamentablemente nos han llegado personas con muchos traumas, con las personas que van atrás del auto y que no usan cinturón. Oye, te llevo otro. Yo sé que a ustedes lo mandan a comprar y todo eso, entonces tiene que a veces comprar palta. Es rica la paltita. ¿A quién no le gusta la paltita? El consumo se ha disparado en un 300% desde el 2000. Los precios sobre, no sé, incluso 6.500 pesos. Hay cifras de ODEPA, ¿no es cierto?, que dice que el valor promedio de la palta a nivel nacional, considerando las ferias libres, supermercados, llegó a 5.536 a fin de abril, 11% más que la misma fecha del 2023 y 41%, 41,6 para ser exacto, superior a lo registrado en el 2022. Ahora, es muchísimo el valor de la palta, pero no solamente rica, es súper nutritiva la palta, tiene aceites, ¿no es cierto?, que son beneficiosos. ¿Qué más? ¿Para qué más nos sirve la palta, Francisco? Sí, mira, la palta tiene hartos beneficios, ¿cierto? Sobre todo porque tiene aceites que incluso nos ayudan a que nuestro cuerpo pueda funcionar bien. Pero, ojo, que no hay que comer tanta palta. O sea, comerse una palta diaria todos los días no es aconsejable. De hecho, lo que se aconseja es comerse 2 a 3 paltas en la semana. Y hay personas que se mandan 1 kilo en una semana. Entonces, en el fondo, igual eso es importante. Las porciones son importantes. ¿Qué órgano se ve afectado? ¿El hígado, digamos? El hígado principalmente, como también
puede aumentar la cantidad de lípidos, o sea, la grasa, porque claramente un alimento que tiene un alto contenido calórico. Entonces, en el fondo, si bien tiene beneficios de algunas vitaminas como la C o la E incluso, ayuda a regular la presión arterial, claramente si uno lo come en exceso, esos beneficios desaparecen y empiezan a aparecer otros problemas, como por ejemplo alguna alteración al hígado, ¿cierto? O aumentar algunos factores de riesgo a la obesidad. Chuta. Ya, yo soy fanático de la patita. Oye, nuestro país pasó a consumir cerca de 2 kilos per cápita en el año 2000, 2 kilos per cápita en el 2000, a 8,2 kilos en el 2023. Es así como Chile, más del 50% de la palta que se produce se destina solo al mercado interno. Y muchos han reclamado que por qué los precios están altos, con respecto a la palta que viene exportada, eh, y por qué hay más oferta desde fuera que desde dentro, digamos. Entonces, bueno, recordemos también que en el hemisferio norte están de verano, digamos, están entrando al verano, y se dan las condiciones, digamos, para que se pueda tener más palta, digamos, más producción de palta, y eso se exporta. Entonces nosotros estamos al otro lado, estamos con las reservas, y estamos esperando los próximos las próximas cosechas. Entonces, pero siempre el precio de la palta es un tema, un masazo, que de repente tú vas al supermercado y te encuentras, pero ¿cómo tan cara la palta y tan rica? Oye, y esa palta, ¿no es cierto?, a veces de los tocomples, de los completos, esa plata, esa palta que viene, ¿no es cierto?, químicamente hecha, que es falsa, pues, ¿no es cierto? No sé, pues tendrá un 1% de palta verdadera, ¿no es cierto? Me imagino que eso no es que sea nocivo, pero también es como, no sé, pues, No, como mucha mayonesa, igual no es bueno. ¿Ah? sí, en su tiempo, cuando ustedes Ceremis habíamos investigado un poco la composición de esa palta, y la verdad es que muchas veces esa palta, como entre comillas industrial, viene gran parte de su componente es papa, más que palta. Y también hemos encontrado que incluso algunas tenían colorante verde como para hacerla más apetitosa desde el punto de vista de la vista, porque como sabemos la palta después de un tiempo se oxida y se pone negra, entonces esa palta pareciese ser eterna. Ok. Oye, bueno, de palta y otras cosas podemos seguir hablando en la próxima oportunidad, amigo mío. Nos está llegando la hora. Te agradezco estos minutos. ¿Algún saludo? ¿Quieres decir algo más? Aprovechando, ¿no es cierto?, este reencuentro después de varias semanas que no habíamos estado en contacto, amigo mío. Lo que usted quiera decir. Sí, no, lo más importante, Jorge, es de que cuidamos a los más pequeños, a las personas mayores, sobre todo en esta alta circulación viral que estamos viendo, no exponerse o no hacer cosas que involucren mayor riesgo, ¿cierto? Y en ese sentido, una forma básica que la adoptamos durante la pandemia, usar una mascarilla simple nos puede ayudar Sí. a evitar a pasar un mal rato, ¿cierto? A contagiarnos, porque los virus no tan solo hay una alta circulación, sino que vemos que están pegando muy fuerte también. Eso. Cuídate, saludo a la familia, la leo a todos, que estén muy bien. Muchas gracias igual. Chao, Chao, que amigo. estén bien. Chao, chao. Y que terminen de hacer los trabajos que estaban haciendo ahí, que estaban metiendo bulla. Aquí estamos. Hoy vamos a ir a la pausa. A la vuelta tenemos un candidato